¿Alguna vez has imaginado que el mismo Jesús dejó advertencias específicas sobre ciertos lugares del planeta que se convertirán en zonas de peligro extremo cuando comiencen los eventos más desafiantes de la historia humana? No se trataba de mensajes simbólicos ni parábolas misteriosas. Fueron indicaciones claras, casi como mapas de evacuación divina para proteger a quienes estén atentos. 3 regiones geográficas fueron señaladas como trampas mortales durante el tiempo de prueba que se avecina. Lugares que parecerán seguros, pero que esconderán el mayor de los riesgos. Y hoy vas a descubrir por qué. Si crees que Dios sigue hablando a través de su palabra, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Comenta abajo: guíame, Señor, quiero estar en el lugar correcto, y sé parte de los que no serán sorprendidos por la oscuridad. Cuando la mayoría de las personas piensa en las profecías que Jesús dejó sobre los tiempos finales, lo primero que les viene a la mente son señales espirituales, falsos líderes, guerras, terremotos, escasez de alimentos. Todo eso ya se ha mencionado muchas veces, pero hay algo vital que la mayoría pasa por alto, y no es un detalle menor. Es algo que puede literalmente marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús no solo nos habló del qué sucedería, sino también del dónde. Él nos entregó advertencias geográficas, lugares específicos, coordenadas reales, zonas del planeta que se convertirán en trampas letales cuando el período más oscuro de la historia humana comience. Y no fueron advertencias vagas o simbólicas, fueron instrucciones claras, como si un general diera órdenes exactas antes de lanzar un ataque aéreo sobre una ciudad. Hace 2000 años, Jesús miró hacia el futuro, y lo que vio no fue una visión borrosa. Él vio con claridad dónde estarían atrapadas multitudes cuando se desencadenaran los eventos de la gran tribulación. Cuando leí esto por primera vez, me quedé paralizado, no solo por el nivel de detalle, sino porque comprendí que el Hijo de Dios no estaba lanzando alertas al azar. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, sabía cuándo, sabía dónde y sabía con quién. Y lo más impactante es que esas advertencias no fueron dirigidas a los incrédulos. No, fueron palabras dirigidas a su propio pueblo, a creyentes, a personas como tú y como yo. Tal como dice en Apocalipsis 18:4, Dios clama a los suyos diciendo: salid de ella, pueblo mío. Imagínalo, es como si tuvieras un amigo que trabaja en inteligencia militar y te llama con urgencia. Mañana a las 3 de la tarde van a bombardear tu barrio. Tienes que salir ahora. ¿Te quedarías debatiendo si es cierto o no? ¿O empezarías a empacar inmediatamente? Eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Él está compartiendo información de alto nivel celestial, inteligencia divina, no para crear pánico, sino para salvar vidas. Y lo más extraordinario es esto: cuando Jesús pronunció estas palabras, el mundo que describía parecía imposible. Colapso económico mundial en una hora. Ciudades enteras destruidas simultáneamente, comunicación global cayendo en segundos, pero hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, esos escenarios ya no parecen ciencia ficción. Hoy tenemos sistemas económicos interconectados que pueden derrumbarse en minutos, armas capaces de aniquilar poblaciones enteras, una dependencia total de infraestructuras que, si fallan, colapsan todo. Y por eso, tú y yo somos la primera generación que puede entender plenamente lo que Jesús quiso decir. Él no nos dejó esas advertencias para que viviéramos con miedo. Las dejó como actos de misericordia. Porque su deseo no es que las personas perezcan por ignorancia. Él ama tanto a la humanidad que nos está entregando coordenadas de escape antes de que el caos comience. Pero hay una condición: tienes que creer que Jesús hablaba con conocimiento absoluto.
Si piensas que solo era un buen maestro, estas palabras no significan nada para ti. Pero si crees que Él es el Hijo del Dios viviente, entonces cada sílaba que pronunció sobre estos lugares es una cuestión de vida o muerte. ¿Y sabes cuál fue el primer lugar que Él señaló como zona de máximo peligro? No dijo cerca de Israel ni en Medio Oriente. No, Jesús fue directo y nombró la región, Judea. En Mateo 24, 15, 18, Él no está dando una sugerencia, está emitiendo una orden de emergencia. Dijo: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan a los montes. Observa la precisión. No dijo: aléjense del pecado ni eviten lugares peligrosos. No, dijo: los que estén en Judea. Hoy, Judea corresponde al territorio del moderno Israel y la región de Cisjordania, justo en el corazón del escenario profético. Y según las palabras de Jesús, ese será el epicentro del caos cuando todo comience. Y por si fuera poco, Él añadió detalles que muestran cuán urgente será esa evacuación. El que esté en la azotea no baje a recoger nada, y el que esté en el campo no regrese por su manto. ¿Te das cuenta de la desesperación que esto implica? No habrá tiempo ni para tomar tus documentos, ni tu dinero. Será como si un volcán estuviera a punto de estallar, y tuvieras segundos para correr por tu vida. Pero lo que se aproxima no es una erupción natural, es mucho peor. Porque Jesús explicó que Judea será el lugar donde se manifestará una abominación que desencadenará todo el proceso. Eso fue predicho por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Y el propio Jesús confirmó esa profecía, señalando con firmeza el tiempo y el lugar. Todo esto que Jesús profetizó está conectado con un momento muy específico del futuro, el punto medio de la última semana profética descrita por Daniel. Es decir, justo 3 años y medio después de iniciado el periodo conocido como la Gran Tribulación. En ese instante clave, algo aterrador sucederá. El adversario mayor, que muchos llaman el antimesías, colocará su imagen dentro del templo restaurado en Jerusalén y exigirá adoración absoluta. Apocalipsis 13 nos da detalles inquietantes. Esa imagen no será una estatua cualquiera. Tendrá poder para hablar. Y no solo eso. También se decretará que cualquiera que se niegue a reverenciarla será eliminado. La ciudad santa, Jerusalén, dejará de ser un símbolo de paz para convertirse en el núcleo de un sistema de opresión sin precedentes. Un centro de control donde se aplicará la persecución más implacable que la humanidad haya conocido. Pero hay un detalle que muchos no han comprendido del todo. El peligro no vendrá únicamente de ese líder mundial y sus seguidores armados. No. La Biblia nos revela algo aún más alarmante. La propia tierra responderá con furia. En Apocalipsis 16 se describen terremotos tan colosales que harán colapsar ciudades enteras, mientras granizo del tamaño de enormes piedras caerá desde el cielo. Y eso no es todo. Hay una razón adicional por la cual Judea será un lugar extremadamente peligroso durante esos días. Será rodeada por ejércitos. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, nos advierte con precisión: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Es una alerta militar, no simbólica. Los habitantes no solo lidiarán con persecución religiosa ni con fenómenos naturales devastadores, también estarán en medio de un conflicto armado a gran escala. Ese enfrentamiento será tan intenso que implicará a naciones de todo el mundo. El profeta Zacarías confirma esto en su capítulo 14. Todas las naciones reunirán sus fuerzas para pelear en ese escenario. Pero aquí hay algo hermoso en medio de tanto caos. Jesús no dijo que todos morirán allí. Él dio una vía de escape, una estrategia celestial. Él dijo: huyan a los montes.
Eso significa que Dios, desde antes, ya preparó refugios especiales en el desierto, lugares secretos donde protegerá a los que obedezcan su voz. En Apocalipsis 12:6 se nos ofrece un vistazo a ese plan, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esos 1260 días equivalen exactamente a 3 años y medio. La segunda mitad de la tribulación. Dios ya ha reservado zonas en el desierto donde alimentará, protegerá y cuidará a su pueblo de manera sobrenatural, tal como lo hizo con los israelitas durante 40 años después del éxodo de Egipto. Estos no serán refugios construidos por manos humanas, serán santuarios divinos, invisibles al sistema de vigilancia global, escondidos de los drones y de toda tecnología de rastreo, lugares donde habrá provisión celestial, pan, agua, protección, todo enviado desde el cielo. Pero hay una condición muy seria. Tu supervivencia dependerá de qué tan rápido respondas a la orden de evacuar. No habrá margen para dudas ni tiempo para preparativos. Solo acción inmediata. Jesús fue enfático. Dijo que esos días serán tan intensos, tan insostenibles, que si no fueran acortados, nadie sobreviviría. Eso está en Mateo 24. Y cuando analizamos las palabras que él usó sobre Judea, no encontramos consejos vagos ni parábolas. Son comandos claros, directos, como los de una misión militar. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Observa la palabra clave. Entonces, no dice cuando puedan, ni cuando tengan oportunidad. Dice entonces, en ese momento exacto, sin demora. Y para que nadie se confunda con la urgencia, Jesús añadió, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué esas dos condiciones? Porque el invierno trae peligros en los caminos, frío extremo, caminos intransitables. Y en día de reposo, el Shabbat, las restricciones tradicionales harían imposible utilizar transporte público o preparar provisiones. En otras palabras, no habrá excusas. Cuando el momento llegue, habrá que correr como si todo estuviera a punto de colapsar, porque efectivamente lo estará. Es como si un edificio estuviera a punto de derrumbarse y tú solo tuvieras segundos para escapar antes de quedar atrapado entre los escombros. Y aquí viene una revelación profunda. Jesús no solo nos dijo, huye, también explicó por qué la huida debe ser tan urgente. En Lucas 21, 22, 24 se nos dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Habrá gran angustia en la tierra y furia sobre este pueblo. Presta atención a esa expresión, gran angustia en la tierra. No en una región, no en una ciudad, en toda la tierra. Esto significa que lo que suceda en Judea será tan grave, tan catastrófico, que desencadenará consecuencias globales, afectará a todo el planeta. Y eso explica por qué Jesús nos ordena actuar con rapidez, porque no se tratará solo de salvar tu vida, sino también de estar donde Dios quiere que estés. Y Jesús remata su advertencia con una imagen desgarradora. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los extranjeros hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Una escena de dolor, exilio y juicio, pero también una puerta abierta para escapar. A los que escuchen, crean y obedezcan. Esto no será simplemente una época de presión o discriminación. No, lo que se avecina es un plan sistemático para erradicar a todos los que se nieguen a seguir al líder global que dominará el escenario. Jesús fue claro, caerán a filo de espada. Esa no es una metáfora poética, es una advertencia literal. Aquellos que no escapen a tiempo quedarán atrapados en una trampa letal. Y lo más inquietante es que el propio Jesús comparó ese periodo con los días de Noé,
y los días de Lot, dos momentos de la historia en los que el juicio divino llegó cuando nadie lo esperaba. En Lucas 17 vemos que las personas estaban ocupadas en sus rutinas, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, sembrando, edificando. Todo parecía normal, justo hasta que el fuego descendió del cielo sobre Sodoma. Fue repentino, sin previo aviso aparente. Ese día cambió la historia. Jesús dice que lo mismo ocurrirá cuando el Hijo del Hombre se manifieste. El juicio vendrá cuando la humanidad menos lo espere. ¿Y qué ocurrió exactamente en Sodoma? La gente vivía despreocupadamente, sin sospechar que estaban al borde del abismo. Los ángeles enviados por Dios literalmente tuvieron que tomar a Lot y a su familia de la mano para sacarlos de la ciudad, porque ni siquiera ellos lograban dimensionar la magnitud del desastre inminente. Génesis 19:16 muestra ese momento impactante. Los mensajeros divinos, movidos por la misericordia de Dios, los arrastraron fuera del lugar antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí hay una lección profunda. Incluso después de ser rescatados, la esposa de Lot miró atrás, incapaz de soltar su vida anterior. Esa mirada de nostalgia fue suficiente para sellar su destino. Se convirtió en una estatua de sal. Jesús no olvidó ese detalle. En Lucas 17:32 nos dijo claramente: «Acordaos de la mujer de Lot, porque lo que ocurrió entonces es un espejo profético de lo que volverá a suceder. Cuando llegue el momento de huir, no habrá espacio para dudas ni apego. El que se detenga, el que mire atrás, perderá la oportunidad de ser resguardado por Dios». Pero en medio de tanta dureza, hay una promesa gloriosa. Jesús no nos dejará sin salida. Si Él nos advirtió, es porque también preparó una vía de escape. Y no es cualquier vía. Es una promesa sellada con fidelidad eterna. Apocalipsis 3:10 contiene una de las declaraciones más poderosas. «Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan en la tierra». Es una promesa directa para aquellos que permanecen firmes. Y en Lucas 21:36, Jesús nos anima: «Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Eso significa que Dios tiene rutas específicas de protección preparadas para los que decidan obedecer. No se trata solo de saber lo que vendrá, sino de actuar con rapidez cuando llegue la señal, porque muchos sabrán, pero pocos obedecerán. Y luego de hablar de Judea, Jesús nos dio otro aviso geográfico aún más estremecedor, uno que abarca a millones de personas que hoy viven sin la menor sospecha de que están en riesgo. Estamos hablando de Babilonia la Grande, y cuando leemos Apocalipsis 18:4, queda clarísimo que no es solo una advertencia simbólica o espiritual. Dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Mira con atención. No dice evita sus costumbres o no participes de su cultura. Dice salid, es decir, evacúa físicamente. ¿Por qué? Porque las plagas que vendrán no harán distinción entre el inocente y el culpable si ambos permanecen en el lugar maldito. Muchos piensan que Babilonia la Grande es solo una referencia a la antigua ciudad destruida hace siglos, pero eso no encaja. ¿Cómo puede Dios llamar a su pueblo a salir de un lugar que ya no existe? La verdad es que esa Babilonia representa un sistema global, una red de ciudades conectadas por el comercio, la idolatría moderna y el materialismo extremo, que dominará el mundo en los últimos días. No es una única ciudad física, mas una estructura planetaria, visible, imponente y seductora. Una civilización global que ha dado la espalda a Dios y ha construido su propia torre de poder.
Y si quieres saber cómo identificarla, solo tienes que leer Apocalipsis 18, versículos 11 al 13. Allí se menciona una lista enorme de mercancías que se negocian en ese sistema: oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas finas, madera de lujo, marfil, bronce, hierro, especias, perfumes, alimentos exquisitos, ganado, caballos, carros, y lo más espeluznante de todo, esclavos y almas humanas. Eso te dice qué tipo de sistema es. Uno que comercia con la dignidad humana. Un imperio basado en el consumo, la explotación y la arrogancia espiritual. Esto es mucho más que una advertencia espiritual. Es una descripción profética exacta del colapso del sistema urbano global. Juan no vio una crisis financiera común. Él vio una parálisis total. El Apocalipsis 18:11 nos dice que los comerciantes de la tierra llorarán y se lamentarán. No porque las ventas hayan bajado, sino porque nadie comprará más sus mercancías. No habrá consumidores. No habrá mercado, no habrá economía. Es el fin abrupto de todo el comercio global, no una desaceleración, una interrupción total. Y si analizas esto con ojos abiertos, verás lo aterrador que es para cualquier ciudad moderna. Hoy en día, las grandes ciudades no producen sus propios alimentos. Dependen por completo de cadenas de suministro que traen productos de regiones rurales. No generan su propia electricidad. Necesitan plantas eléctricas externas que funcionan a base de combustible. No tienen acceso directo a fuentes naturales de agua. Dependen de sistemas tecnológicos complejos de purificación y bombeo. En otras palabras, las ciudades modernas son completamente dependientes de un ecosistema invisible que funciona en segundo plano, hasta que deja de funcionar. Y cuando ese sistema colapse, como dice la Biblia que colapsará en una sola hora, todo lo que mantiene viva una ciudad desaparecerá en cuestión de minutos. Alimentos, agua potable, electricidad, transporte, servicios médicos, comunicación, todo desaparecerá como un castillo de naipes al que le quitas una sola carta. Y aquí está lo más escalofriante de todo. En Apocalipsis 18, 3 veces se repite que la destrucción llegará en una hora. Versículo 10. En una hora vino su juicio. Versículo 17. Porque en una hora fueron desoladas tantas riquezas. Versículo 19. Porque en una hora ha sido desolada. Una hora. 60 minutos para el colapso total del sistema económico más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. Cuando Juan escribió esto hace casi 2000 años, esa idea parecía absurda. Los imperios de la antigüedad tardaban siglos en caer, pero Juan no estaba viendo el pasado, estaba contemplando nuestro presente. Un mundo donde billones de dólares se mueven en segundos, donde algoritmos bursátiles pueden derrumbar mercados globales en minutos, donde un solo ataque cibernético puede apagar un país entero. ¿Te das cuenta ahora por qué Dios dijo, salid de ella, pueblo mío? Porque las plagas que caerán sobre Babilonia no serán únicamente actos sobrenaturales de juicio divino. Serán también las consecuencias naturales de un sistema tan frágil que al perder su capacidad de sostener a sus habitantes se convierte en una trampa mortal. No se trata solo de castigo, se trata de supervivencia. Hermano, cuando entiendes eso, ves que esta advertencia no es simbólica, no es filosófica, es literal. Dios no está diciendo aléjate espiritualmente del mundo, está diciendo huye físicamente del corazón de este sistema antes de que sea demasiado tarde. Porque las ciudades modernas son los lugares más vulnerables del planeta cuando los sistemas complejos fallan. Y para explicártelo de forma sencilla, una ciudad moderna es como un paciente en terapia intensiva. Necesita un suministro constante de electricidad, agua, alimento, oxígeno, medicamentos, combustible, 24 horas al día.
Si uno de esos sistemas se interrumpe por más de unos días, el paciente, es decir, la ciudad, empieza a morir. Y aquí está la parte que hiela la sangre. Todos esos sistemas están interconectados. No hay agua sin electricidad, no hay electricidad sin combustible, no hay alimento sin transporte, no hay transporte sin combustible. Rompe un solo eslabón y todo el sistema colapsa. Apocalipsis 16, versículos 18 al 21, describe cómo esto se manifestará. Hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, uno tan grande como no se había visto jamás desde que hay hombres sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Las ciudades de las naciones, no una, no 2, múltiples. Las principales urbes del planeta quedarán en ruinas. Nueva York, París, Tokio, Londres, São Paulo, Roma, Moscú. Todas aquellas que hoy parecen imponentes serán reducidas a polvo. Este no será un evento local, será un cataclismo global, un derrumbe tan absoluto que marcará el principio del fin. Y si aún dudas de lo que viene, presta atención a lo que Juan escribió en Apocalipsis 18:22. La voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. ¿Sabes lo que eso significa? Es la desaparición total de la cultura, del arte, del trabajo, de todo lo que hace que una civilización viva, sin música, sin producción, sin pan. El propósito mismo de la humanidad moderna será arrancado de raíz. Pero lo más impactante aún no es eso. Juan identificó la verdadera causa detrás de la caída de estas ciudades, y no son simplemente los juicios divinos. En Apocalipsis 18:23 se revela el corazón oscuro del sistema, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, y con tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Sí, leíste bien. No dice guerras, no dice terremotos, dice hechicerías. La palabra usada en el griego original es pharmakeia, de donde proviene nuestra palabra farmacia, pero en el contexto bíblico representa toda forma de manipulación mental, control emocional o distorsión espiritual, incluyendo tecnologías, sustancias o ideologías diseñadas para alterar la percepción de la realidad. Es decir, las ciudades modernas no caerán por fallos técnicos, sino por una mentira estructural, una mentira que ha sido vendida al mundo entero, que podemos vivir sin Dios, que la tecnología resolverá todos nuestros problemas, que el sistema económico puede sostenernos para siempre. Pero en la tribulación, esas mentiras quedarán al descubierto, y cuando eso ocurra, millones de personas se darán cuenta de que han vivido toda su vida dentro de una ilusión cuidadosamente construida. Pero ya será demasiado tarde para escapar. ¿Quieres una imagen real? Imagina un apagón total en cualquier ciudad moderna. Sin luz, sin semáforos, el tráfico colapsa. Sin bombas de agua, no hay grifos ni baños funcionando. Sin refrigeración, la comida se pudre en horas. Sin comunicación, no hay coordinación de emergencias. Y lo que comienza como un apagón se transforma en días en una pesadilla. Saqueos, desesperación, violencia. Un caos que convierte una metrópolis en un campo de batalla por recursos básicos. Y ahora imagina eso ocurriendo al mismo tiempo en todas las ciudades principales del planeta, mientras caen lluvias de fuego, terremotos dividen la tierra y fenómenos sobrenaturales llenan el cielo. Es por eso que el aviso de Apocalipsis 18:4 no es simbólico. Es una orden urgente: salid de ella, pueblo mío. No dice, consideren salir. Dice, salgan ya, antes de que comiencen las plagas, porque cuando empiecen, escapar será casi imposible.
La Biblia es clara. Quienes permanezcan atrapados en las ciudades durante la gran tribulación enfrentarán horrores inimaginables. Y Juan repite 3 veces lo que para él fue la revelación más estremecedora. Todo colapsará en una sola hora. Versículo 10. Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Versículo 17. Porque en una hora fueron desoladas tantas riquezas. Versículo 19. Porque en una hora ha sido desolada. Una hora, 60 minutos. Ni un día, ni una semana, ni un mes. ¿Sabes qué tan impactante fue esa profecía hace 2000 años? Los imperios caían lentamente. La economía se movía a la velocidad de un barco a vela. Pero Juan no estaba viendo Roma. Estaba viendo Wall Street. Estaba viendo Londres, Tokio, Dubái, Sao Paulo. Y los sistemas globales que hoy mueven billones de dólares en segundos. Hoy, por primera vez en la historia humana, la línea del tiempo de una hora no solo es posible, es inevitable. Y puedo mostrarte cómo ocurrirá. Los mercados financieros modernos están interconectados en tiempo real. No duermen. Cuando Nueva York cierra, Tokio abre. Cuando Tokio cierra, Europa despierta. Las operaciones algorítmicas no piensan, reaccionan. Y un solo error, un ciberataque o una caída en la confianza puede desatar un efecto dominó que derrumba al planeta entero en minutos. Todo lo que Juan vio ya está a la vista. Y cuando creías que nada podía empeorar, el reloj profético de Juan avanza. Los mercados financieros globales operan como un sistema nervioso que nunca duerme. Cuando Tokio cierra sus puertas, Londres se despierta. Y cuando Londres descansa, Nueva York toma el control. Es un ciclo de 24 horas, ininterrumpido, donde billones de dólares circulan a través de cables de fibra óptica a la velocidad de la luz. Pero esta misma interconexión que alimenta el comercio global es también su talón de Aquiles. En 2010 fuimos testigos de una pequeña señal de lo que vendrá, el llamado Flash Crash. En tan solo 36 minutos, el Dow Jones perdió 1000 puntos, $1 trillón evaporado sin previo aviso. El sistema financiero fue sacudido tan violentamente que se tuvo que suspender el comercio para evitar un colapso total. Eso fue solo una sombra. Lo que Juan vio fue infinitamente peor. Apocalipsis 18:11 lo deja claro. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación por ella, porque ya nadie compra más sus mercaderías. No dice que las ventas disminuyen, no dice que habrá menos compradores. Dice, nadie compra nada. Punto final. Cese total del comercio global. ¿Te imaginas lo que eso significa? Todas las bolsas de valores del mundo colapsando simultáneamente, cada moneda nacional perdiendo su valor, cada banco quebrando, cada fondo de pensión, cada tesorería estatal, cada seguro de vida, cada inversión desapareciendo en 60 minutos. Pero ¿cómo es posible un colapso tan veloz? La respuesta es simple y aterradora. Nuestro sistema económico ya contiene las semillas de su propia destrucción. Una bomba de tiempo matemática disfrazada de prosperidad. Apocalipsis 18:21 lo describe con crudeza. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, así con ímpetu será derribada Babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada. Violencia, no decadencia, no una contracción lenta, no una recesión de la cual se pueda salir. Hablamos de aniquilación total del sistema financiero global, sin posibilidad de recuperación. Y lo más aterrador es que cuando caiga el dinero, caerá todo lo demás. Porque nuestras cadenas de suministro, nuestras redes de transporte, nuestras comunicaciones, nuestros servicios básicos, todos dependen del dinero. Imagina a un conductor de camión que lleva alimentos a una ciudad. Si el dinero que iba a recibir por esa entrega ya no tiene valor, ¿por qué seguiría manejando?
Si no puede comprar combustible porque su dinero no vale nada, ¿cómo llegará a destino? Multiplica esto por cada conductor, cada piloto, cada marinero que mueve bienes a través del mundo. Y en cuestión de horas, la economía global se detiene. Y es aquí donde la profecía de Juan se vuelve aún más inquietante. Porque cuando pensamos en colapso económico, lo asociamos a pérdidas de dinero, de inversiones, de propiedades. Pero Juan no vio solo eso. Él vio la pérdida de vidas humanas en una escala tan masiva que desafía toda lógica. Apocalipsis 18, 11 al 13 no es solo una lista comercial. Es un inventario del alma moderna, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, especias, incienso, vino, aceite, harina, trigo, animales y, lo más impactante, esclavos y almas de hombres. Lee eso de nuevo, y almas de hombres. La caída de Babilonia afectará desde la economía hasta la esencia misma del ser humano. La vida moderna dejará de existir. Y no solo por la falta de comida o agua. Juan vio el colapso cultural, espiritual, emocional. El fin de todo lo que nos hace humanos. Apocalipsis 18:22 lo repite. Y la voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no se oirá más en ti. Ningún artesano hallará más trabajo en ti. El sonido del molino no se oirá más en ti. No habrá música, no habrá arte, no habrá producción, no habrá más civilización. La ciudad moderna será como una sinfonía interrumpida a mitad del compás, un teatro sin luces, un mundo que alguna vez fue y ya no será. Y como si las advertencias anteriores no fueran suficientes, el versículo 23 de Apocalipsis 18 añade algo más. La luz de la lámpara no alumbrará más en ti. ¿Lo comprendes? Ni siquiera habrá electricidad. Imagina lo que eso significa para una ciudad moderna, sin bombas de agua, sin tratamiento de aguas residuales, sin refrigeración para los alimentos, sin sistemas de pago, sin redes de comunicación, oscuridad total, colapso absoluto. En pocos días, una ciudad así se vuelve inhabitable. En semanas, se convierte en un campo de batalla, donde personas desesperadas pelean por lo poco que queda. Pero aún hay algo más estremecedor. Juan vio que el aislamiento total convertiría cada región en una isla, obligada a sobrevivir solo con los recursos locales. Y la verdad es brutal. La mayoría de las regiones del mundo no tienen lo suficiente para alimentar a sus propias poblaciones. ¿Te imaginas el estado de Florida dependiendo únicamente de lo que produce dentro de sus fronteras? La Ciudad de México sin camiones trayendo suministros desde el campo. Cualquier megaciudad intentando alimentar a millones solo con lo que hay dentro de su perímetro urbano. Es matemáticamente imposible. Las ciudades modernas apenas podrían sostener al 5% de su población con lo que producen localmente. El 95% restante depende de cadenas externas, que ya no existirán. Por eso, Juan presenció una crisis humanitaria tan devastadora. No es solo que la comida escaseará, es que millones pelearán por ese 5% que queda. El caos será total, el sufrimiento inimaginable. Y sin embargo, eso no fue lo peor que Juan vio, porque del colapso no solo nacerá el hambre o la enfermedad, sino el verdadero monstruo, el desespero. Y cuando los hombres están desesperados, aceptan cualquier cosa, cualquier solución, cualquier precio, incluso si esa solución cuesta su alma. Eso nos lleva al evento final que Juan presenció, el momento que cambiará la historia de la humanidad para siempre, el que dará inicio al sistema más controlador y perverso que el mundo haya conocido. Apocalipsis 13, 16, 17 lo declara con claridad escalofriante. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando el mundo tenga hambre, cuando las personas lloren por seguridad, cuando clamen por orden, aceptar la marca no parecerá un sacrificio, parecerá salvación. Y aquí viene la revelación más siniestra. El colapso económico no será un accidente. Será un plan meticulosamente diseñado para empujar a la humanidad hacia ese sistema final. Porque nadie aceptaría una dictadura global si las cosas estuvieran normales. Pero si tus hijos están muriendo de hambre, si no hay electricidad, ni agua, ni medicinas, si el caos lo consume todo, entonces cualquier sistema que prometa paz y seguridad parecerá una solución celestial. Hermano, cuando las personas piensan en sobrevivir a un escenario apocalíptico, su primer instinto es buscar refugios, búnkeres subterráneos, cuevas ocultas, fortalezas lejos de las ciudades, lugares donde puedan esperar a que pase la tormenta. Es una reacción lógica, pero Jesús advirtió específicamente contra esa estrategia, y lo que él dijo desafía todo lo que creemos saber sobre cómo sobrevivir al fin de los tiempos. Apocalipsis 6, 15, 17 nos lo muestra con crudeza, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero». ¿Notas quiénes se esconden? No solo los pobres, no solo los débiles, sino todos, desde los reyes hasta los esclavos. Y ni siquiera esos refugios podrán protegerlos de lo que viene. Los reyes de la tierra, los magnates más poderosos, los capitanes de la industria, los militares de más alto rango, todos aquellos que poseen los recursos para construir los búnkeres más avanzados del mundo, con tecnología de punta, protección antinuclear y provisiones para años, incluso ellos suplicarán que las montañas caigan sobre ellos antes que enfrentar lo que ocurrirá en la superficie. ¿Puedes imaginarlo? Gente que gastó millones en refugios fortificados, diseñados para soportar lo impensable, rogando morir sepultados por rocas. ¿Por qué? ¿Qué podrían temer tanto como para preferir la muerte inmediata? La respuesta revela una verdad escalofriante. Los búnkeres representan una falsa seguridad durante la gran tribulación, porque no importa qué tan profunda sea la cueva, no puedes esconderte del juicio de Dios. La tribulación no será un terremoto, no será una guerra entre naciones, no será un evento natural que puedas evadir con tecnología, será un juicio sobrenatural. Un castigo divino lanzado desde lo alto por el Creador del universo, que sabe con precisión absoluta dónde se encuentra cada ser humano. El Salmo 139 lo expresa con una belleza aterradora. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si descendiera al abismo, allí estás tú también. Aun la oscuridad no es oscura para ti, la noche brilla como el día. Nada escapa de su mirada, nada puede esconderse de su voluntad. El juicio divino encontrará a todos, incluso si se entierran bajo kilómetros de tierra. Y eso no es todo. Incluso los mejores refugios del mundo tienen un límite. El ser humano no fue creado para vivir en aislamiento prolongado. Los estudios en submarinos, estaciones polares e incluso minas subterráneas han demostrado que incluso personas altamente entrenadas desarrollan síntomas de ansiedad severa, paranoia, pérdida de juicio e incluso alucinaciones cuando están confinadas por semanas o meses. Ahora imagina pasar años bajo tierra, sabiendo que afuera hay fenómenos sobrenaturales arrasando el planeta. El deterioro mental sería insoportable. El refugio se convertiría en una cárcel, y la cárcel en una tumba.
Además, estos refugios dependen de sistemas eléctricos, ventilación, comunicación. ¿Y qué pasa cuando ocurren pulsos electromagnéticos, terremotos o eventos proféticos que interrumpen todo eso? Exacto. Quedan atrapados sin salida. Pero hay algo aún más profundo. Los búnkeres no solo fallan en lo físico, fallan en lo espiritual. Representan una mentalidad que confía en los recursos humanos, en la autosuficiencia, en mi plan, mi dinero, mi control. Y esa actitud es la antítesis de lo que Dios desea. Jesús fue claro en Mateo 24, el que esté en la azotea no baje a recoger nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese por su capa. Cristo nos enseñó que, en momentos críticos, no debemos confiar en posesiones ni provisiones acumuladas. Debemos depender completamente de su guía. Hermano, después de escuchar todas estas advertencias, quizás te sientas abrumado. ¿Cómo prepararse para algo así? Déjame decirte la verdad. La preparación más importante no es física, es espiritual. Tener un búnker no te salvará. Tener reservas de comida no garantizará tu vida. Tener conocimientos tácticos o acceso a armas tampoco será suficiente. Solo una cosa importa: tener una relación real con Jesucristo. Romanos 10:9 lo dice con claridad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La salvación no es un concepto teológico, es una decisión. No es saber datos sobre Jesús, es entregarte a Él, es confiar en Él como tu única esperanza, no como una figura histórica, sino como tu Rey, tu refugio verdadero, tu Salvador eterno. Y aquí es donde todo lo que te he dicho toma una dimensión aún más urgente. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, versículos del 9 al 17, describe algo que estremece el alma. Una multitud inmensa, incontable, proveniente de todas las naciones, tribus y lenguas. Un ejército espiritual de creyentes que sobrevivieron al tiempo de mayor angustia en la historia de la humanidad. Ellos no escaparon por medios humanos, sino que vencieron gracias a su fidelidad inquebrantable al Cordero. Y el versículo 14 lo deja claro como el agua cristalina. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Entiendes lo que eso significa? No fue su preparación física, no fueron sus búnkeres. Fue su relación personal con Cristo lo que les dio protección. Por eso, lo primero que debes hacer es fortalecer tu vínculo con Él. Y lo segundo, es arraigarte en la palabra de Dios como si tu vida dependiera de ella. Jesús mismo lo declaró en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando llegue el caos, cuando falsos líderes se levanten haciendo señales y maravillas, cuando te prometan una falsa paz universal a cambio de que entregues tu lealtad, solo aquellos que conocen profundamente las Escrituras serán capaces de discernir la mentira que se esconde detrás del brillo. Por eso, comienza hoy mismo a memorizar versículos clave. Porque puede llegar el día en que no tengas una Biblia física en tus manos, y esas palabras grabadas en tu corazón serán tu ancla en medio de la tormenta. El Salmo 119:11 nos da el ejemplo perfecto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora bien, ¿por dónde empezar? Aquí van 3 pasajes esenciales que debes tener en tu memoria espiritual. Identidad de Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto será crucial cuando el mundo intente ofrecerte otras rutas falsas de salvación. Advertencia sobre la marca. Apocalipsis 14:9-11. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
también beberá del vino de la ira de Dios, y será afligido con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es duro, pero es real, y es mejor estar advertido ahora que ser sorprendido después. Escuchar la voz de Dios. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. La habilidad de distinguir la voz del Señor entre tanto ruido será vital. ¿Cómo lograrlo? Empieza desde ya a tener momentos diarios de oración, no solo para hablarle a Dios, sino para aprender a escucharlo. Toma decisiones pequeñas bajo su dirección, y cuando llegue la hora de decidir cosas grandes, tu oído ya estará entrenado para seguirlo. Pero no camines solo. Busca y forma una comunidad de fe con personas que compartan esta visión. No hablo de religiosidad vacía ni de costumbres dominicales. Me refiero a hermanos y hermanas que conocen la Escritura, que viven por ella y que están dispuestos a obedecer, cueste lo que cueste. Hebreos 10, 24, 25 lo dice así. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque en medio del dolor, el consuelo mutuo será una medicina divina. Y por último, pero no menos importante, practica desde ahora la fe en la provisión sobrenatural de Dios. Lucas 12, 22, 26 nos recuerda: No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Esto no es un llamado a la irresponsabilidad, es un llamado a la confianza. Tu seguridad no puede depender de sistemas humanos que pueden colapsar. Debe estar cimentada en aquel que nunca falla. Hermano, cada palabra de Jesús, cada advertencia geográfica, cada visión de lo que vendrá, no fue dada para sembrar miedo, sino para darte dirección, porque en medio de la tormenta, el que confía en Dios no será movido, y aquí está la verdad que transforma el temor en esperanza. Jesús no prometió una vida sin dolor, pero sí prometió estar con nosotros en medio del dolor. No dijo que evitaríamos el fuego, pero sí garantizó que caminaría con nosotros dentro del horno. Así como lo hizo con los israelitas al cruzar el mar, con Daniel entre los leones y con los 3 jóvenes hebreos en el fuego ardiente, Él nunca falla a quienes confían en su voz. ¿Y tú? ¿Vas a confiar en sus palabras cuando todo a tu alrededor te diga que es una locura? Esa decisión no puede tomarse en medio del caos, tiene que ser forjada ahora, cuando aún tienes tiempo, cuando aún tienes libertad, cuando aún puedes actuar. Jesús lo dijo claro en Lucas 14, 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo? Calcular el costo es un acto de sabiduría, no de miedo, porque sí, tal vez tengas que dejar la comodidad de la ciudad por una vida sencilla, tal vez tengas que perder acceso a sistemas humanos por confiar en la provisión divina, tal vez enfrentes rechazo, pobreza o incluso la muerte, pero nunca estarás solo. El libro de Apocalipsis 12:6 nos dice que Dios ya preparó lugares especiales, escondidos, protegidos, invisibles para el enemigo, donde Él mismo sostendrá a su pueblo durante la tribulación, así como sostuvo a Israel por 40 años en el desierto, con maná del cielo y agua de la roca. Pero para llegar a esos lugares, vas a necesitar fe, vas a necesitar obedecer cuando nada tenga sentido. Vas a tener que actuar sin garantías humanas, solo confiando en aquel que nunca miente. Así que escucha esto bien. Si crees que Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo, comienza hoy. Memoriza las Escrituras. Aprende a escuchar su voz. Rodéate de una comunidad que ame la verdad. Vive con una fe activa, no una fe teórica. Porque cuando la tribulación comience, ya no habrá tiempo para prepararse, solo habrá tiempo para obedecer.
Y lo que determines hoy en tu corazón podría ser lo que salve tu alma mañana. Recuerda lo que Él dice al final: salid de ella, pueblo mío. Si esta palabra habló a tu espíritu, deja tu me gusta, suscríbete ahora mismo y comenta abajo: yo confiaré en tu voz, Señor, aunque el mundo diga lo contrario. Y si quieres seguir profundizando en lo que está por venir, haz clic ahora mismo en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo que descubrirás te cambiará la vida.